a nuestro seminario extraordinario del Instituto de Biología. Para comenzar voy a hacer 3 anuncios. El primero... Extraordinario por Súper extraordinario. 3 anuncios. El primero es de seguridad. En caso de sismo o siniestro, la mitad del auditorio tiene que evacuar por esa puerta y la otra mitad por esta puerta. Las personas sentadas en los extremos son las encargadas de abrir ambas puertas por completo. El segundo anuncio es recordarles que apaguen o pongan en silencio sus teléfonos celulares. Y el tercero es pedirles muy atentamente no introducir alimentos ni bebidas. Y si alguien ha tomado tazas de las que se dan durante el coffee break, por favor devuélvanlas porque nos hacen falta. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Camille Trump, quien es investigadora asociada hace tiempo completo del Instituto de Biología desde mayo de este año. Está cumpliendo alrededor de 6 meses con nosotros. La doctora Trump obtuvo los grados de licenciatura y maestría en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, y posteriormente el de doctora en la Universidad de Ginebra, también en Suiza. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad de Florida y otra en Duke University. Sus líneas de investigación, entre otras, incluyen diversos aspectos de micología, evolución de la simbiosis y funcionamiento de los ecosistemas. Sin mayor preámbulo, los dejo con la doctora Trump. Buenos días. ¿Funciona así? Ahora sí. Buenos días a todos, gracias por estar aquí hoy para este seminario. Yo quería tomar la oportunidad para presentar mis líneas de investigación entre los proyectos que yo he hecho hasta ahora y también presentar los proyectos que estoy desarrollando ahora, que estoy en México. Y entonces vamos a hablar un poco hoy de una red que no es una red de internet, pero que es tan fascinante, que se llama la red micorrízica o la red secreta de las plantas. Entonces, seguramente muchos de ustedes conocen la película de El Señor de los Anillos, cuando la compañía está ahí en el bosque de la noche, pasando la noche en los árboles, y de repente los árboles empiezan a hablar y se asustan mucho. En realidad, sí, más bien las plantas no hablan como en las películas. Sí, tienen una manera que es muy eficiente, pero también muy compleja de comunicar entre ellos usando esa red micorrízica. Entonces, ¿qué son esa red? Micorriza viene del griego, que significa mico significa hongo y riza significa raíz. Entonces, es una asociación mutualista entre las raíces de árboles y hongos que viven en el suelo. Básicamente, la planta va a dar carbono que viene de la fotosíntesis a esos hongos. Esos hongos se alimentan exclusivamente de ese carbono, no se alimentan del carbono que viene de la materia orgánica como los hongos arbóreos. Y al revés, esos hongos van a dar a la planta nutrientes, pero también agua y cierta resistencia a patógenos o a enfermedades de las raíces. Ahora, cuando muchas veces la gente habla de hongos micorrízicos, dicen como los hongos micorrízicos, como se hablan de los aves o los insectos. En realidad, los hongos micorrízicos representan una gran diversidad de grupos de hongos muy diferentes, que no necesariamente tienen un ancestro común y que por eso también tienen funciones que van a ser muy diferentes. Hablar de un hongo micorrízico es hablar de muchas cosas diferentes a la vez. Por ejemplo, existen muchos tipos de micorrizas que, como les conté, no tienen ancestros comunes. Hay un tipo que es bien conocido porque son muchos hongos que nosotros comemos o que tratamos de comer y después la gente a veces se muere también. Que son los hongos ectomicorrízicos. ¿Por qué ectomicorrízicos? Porque no penetran adentro de las células de las raíces, solamente
así en el espacio intersticial entre las raíces, y también forman un manto alrededor de las raíces. Entonces se pueden ver con el microscopio, o a veces si son grandes se pueden ver ya con el ojo. Esos hongos también son particulares en el sentido que es una diversidad de especies que es gigante. Se está estimando que hay más que 20.000 especies de esos tipos de hongos. Y algo que es importante también de recordar es que tienen un origen múltiples. Si más bien todos esos hongos ectomicorrízicos tienen más o menos esas estructuras, no tienen todos un ancestro común. Hay ciertas filas de hongos, como los Basidiomycota, que tienen ese tipo, los Ascomycota, que tienen ese tipo, o Zygomycota, que también tienen ese tipo, pero no comparten un ancestro común. Además, están asociados con más o menos 4% de las plantas. En términos de diversidad no es mucho. Ahora, otro tipo de micorrizas que voy a hablar hoy son las micorrizas arbusculares o endomicorrizas. Ellas tienen la diferencia que sí penetran adentro de las células de las raíces y forman esas así glomérulas o arbúsculas. Ahí tenemos un patrón que es exactamente al revés. No hay muchas especies ahí. Se está estimando que hasta 1.000, quizás 1.500 especies existen. Creo que se han descrito unos 700 más o menos. Pero se asocian con más que 70% de las plantas. Y sí, ellos son parte de un subfilo Glomerulmicotina que sí, todos comparten un ancestro común. Entonces, yo le estoy diciendo esto, es un poco la clase de biología de hongos 1. Pero porque eso tiene mucha importancia después cuando uno va a estudiar la evolución de esos hongos y las funciones que tienen, de acordarse de esto. Entonces, también como esos hongos tienen funciones diferentes, se ha estudiado que la relación que van a tener con las plantas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, se ha demostrado que los hongos ectomicorrízicos tienen lo que se llama una retroalimentación planta-suelo que es positivo. ¿Qué suele decir esto? Que una plántula de un árbol asociado con ese tipo de hongos va a ser favorecida cuando crece cerca de su planta madre, porque va a beneficiar de esa red micorrízica de manera positiva. Eso se ha demostrado, como pueden ver en Norteamérica, en la mayoría de las especies. Y esto hace que todas esas especies de plantas tienen ese tipo de hongo ectomicorrízico. Los pinos, los árboles, los encinares, etc. Y por esta retroalimentación positiva, esos tipos de bosques tienen una tendencia a ser monodominante. Es decir, que como las plantas tienen una retroalimentación positiva, van a ser favorecidas y entonces la densidad de esos árboles en el bosque va a aumentar y aumentar y aumentar. Entonces estamos en bosques que en términos de diversidad de árboles no son muy altos, como los bosques casi monoespecíficos de aves religiosas que tenemos cerca de aquí. Ahora, en las micorrizas arbusculares se ha identificado exactamente lo opuesto. Exactamente al revés, que tienen una retroalimentación negativa, es decir, que las plantas cerca de su planta madre no van a ser favorecidas. Y esto va a favorecer la competición entre las plantas, y por eso esos tipos de bosques tienen una diversidad que es muy alta, como por ejemplo los bosques de ¿cómo se dice en español? De selva. Entonces ahí vemos la influencia que tienen esos hongos sobre la vegetación es muy importante. Ahora, eso es un diagrama pequeño de un bosque, cuando uno quiere estudiar esos efectos. Y entonces tenemos una diversidad de hongos en el suelo que se puede medir en términos de riqueza de especie y también de la composición de las comunidades. Esos hongos van a degradar la materia orgánica y permitir la disponibilidad de nutrientes por secretar enzimas extracelulares que también se pueden medir en el suelo. Eso, por supuesto, va a influir en los ciclos de nutrientes y de carbono en el suelo y el fitness de las plantas. Todo esto, por supuesto,
influir la vegetación y también las propiedades del suelo. Y otros factores como el clima, por ejemplo, van a influir esa diversidad y etcétera, y etcétera. Es un diagrama que puede ir por supuesto del otro lado también. Ahora hay que acordarse siempre que estamos en una situación donde no es una planta asociada a un hongo, es una planta asociada a una comunidad de hongos microfísicos. Entonces, si más bien es muy complejo, también eso permite a la planta tener una adaptabilidad mucho más alta que si se asocia a solo un hongo. Es decir, que si las condiciones van a cambiar, esta planta tiene a su disposición un gran rango de hongos microfísicos que le va a ayudar a tener nutrientes. Entonces, esa diversidad es muy importante para la resiliencia de las plantas y de los bosques. Ahora vamos, el primer ejemplo que le voy a dar sobre un estudio que hice durante mi postdoc en la Universidad de Florida es los efectos del clima sobre este sistema. Entonces, para estudiar efectos de clima se usan muchos gradientes altitudinales. Desde muchos tiempos, el científico más famoso que estudió gradientes altitudinales es Alexander von Humboldt. Y también recientemente se ha usado mucho para estudiar microorganismos del suelo y las micorrizas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la planta entrega carbono al hongo. Y hoy en día, cuando uno habla de cambio climático, se habla mucho de la fijación del carbono, de la cantidad de carbono que está en la atmósfera. Y hay que pensar que mucho de ese carbono está fijado por las plantas, pero después va a estar fijado en esos hongos. De hecho, se está estimando que más de la mitad del carbono que está fijando por las plantas acaba en realidad en los hongos y no adentro de la materia vegetal. Por eso es muy importante. Entonces, para estudiar esto, yo viajé a la otra punta de Latinoamérica, en la península de Tierra del Fuego, ahí en el sur de Argentina y Chile, donde tenemos un árbol que se llama Nothofagus pumilo, que es un árbol asociado con hongos ectomicrofísicos y que tiene una situación muy particular. Este árbol se distribuye en la ladera de las montañas a una altura de entre 100 y 800 metros más o menos, y es un bosque que es totalmente monoespecífico, es decir, que no hay ningún otro árbol a lo largo de ese gradiente altitudinal. Y eso era interesante para nosotros porque ahí no tenemos efecto de la vegetación o de los hospederos sobre los microorganismos del suelo porque tenemos un solo hospedero. Esto es una imagen solo para mostrarle a diferentes alturas en el valle, ahí en elevación media y ahí cerca del límite de los árboles. Y pueden ver que, bueno, sí, por supuesto el diámetro de los árboles cambia mucho, pero también la morfología cambia y ahí cerca del límite de los árboles parece casi como un bosque enano. Entonces nosotros queríamos estudiar cómo los cambios en las comunidades ectomicorrísticas iban a afectar la disponibilidad de nutrientes para ese árbol a lo largo del gradiente altitudinal. Y teníamos las siguientes hipótesis. Pensábamos que las comunidades de hongos iban a cambiar mucho a lo largo de ese gradiente altitudinal, pero más que todo debido a que hay variación en las condiciones edáficas del suelo y no solamente de la temperatura. Pensamos que la disponibilidad de nutrientes iba a disminuir con la altitud porque se ha observado que hay acumulación de materia orgánica cerca del límite de los árboles en las alturas más altas, por razones de temperatura. Y también pensamos que los patrones de actividad enzimática en el suelo iban a correlacionar con ciertos grupos específicos de hongos. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Establecimos trayectos ahí en la ladera de 3 montañas, 2 trayectos por montañas, y recolectamos muestras de suelo y los procesamos de la siguiente manera. Identificamos las comunidades de hongos usando un código de barra de hongos IPS1 en la plataforma de Illumina. También medimos la actividad enzimática de 8 enzimas por espectrofotometría y medimos las variables edáficas del suelo. Y lo que encontramos fue lo siguiente.
Aquí pueden ver un diagrama donde cada punto fue una muestra que está distribuida o ordenada por la comunidad de hongos que tenía. Entonces, hongos ectomicogénicos, otros hongos que encontramos en el suelo, aunque no había muchos, y las enzimas. Y lo que encontramos cuando tratamos de entender cuáles son, hicimos modelización para tratar de entender cuáles son los mejores predictores de esas distribuciones, encontramos que si más bien, si hay un efecto, si ven, estos son las diferentes alturas, hay un efecto de la altura. Todas esas distribuciones se podrían explicar solamente por el pH del suelo. Eso no es algo nuevo, el pH del suelo es sumamente importante para los microorganismos del suelo en general. Ahora, cuando medimos las enzimas, ahí sí nos sorprendió un poco porque encontramos que no había ningún efecto de la elevación sobre la actividad enzimática. Es decir, que esas enzimas a cualquier altura que estábamos no cambiaba nada. Lo que sí cambiaba, y en realidad tiene sentido, es la composición de la materia orgánica de la muestra. Y esas enzimas están aquí para degradar la materia orgánica, entonces tiene mucho sentido que la composición de la materia orgánica, el carbono y el nitrógeno, va a influir las enzimas que están presentes. Y después tratamos de modelizar también la actividad enzimática con ciertos grupos de hongos en particular. Ahora yo les muestro esto como si son cosas muy directas, pero por supuesto cuando hicimos esa modelización encontramos muchísimas correlaciones que eran más o menos altas. Eso yo les estoy mostrando las más fuertes. Lo que encontramos ante todo es que dos grupos de hongos que son muy abundantes en el suelo en estos lugares, la familia Cortinariaceae y Clavulinaceae, que son ectomicogénicos, se correlacionan de manera muy fuerte con la actividad leucinamidopeptidasa, que es una enzima muy importante para la disponibilidad del nitrógeno. Pero, del otro lado, otro grupo de hongo también muy abundante, Mortelleraceae, que es un hongo saprobio, se correlaciona de manera muy fuerte con la actividad de la enzima fosfatasa, que es para la disponibilidad del fósforo. Ahí tomo la oportunidad de agradecer a mi colega Luciano Gavarrini de la Universidad de Quilmes en Argentina, que hizo parte de ese estudio conmigo. Entonces, ¿qué encontramos en resumen? Que la disponibilidad de nutrientes se mantiene a lo largo de ese gradiente altitudinal. No está disminuyendo con la altitud. ¿Por qué? Porque hay esas comunidades de hongos que cambian fuertemente a lo largo del gradiente altitudinal y como debido a esto los patrones de actividad enzimática se correlacionan con esos grupos de hongos. Y gracias a esto, esos hongos permiten que se mantenga la disponibilidad de nutrientes a lo largo del gradiente. Y esto es una imagen de la resiliencia de esos bosques a cambios ambientales. Hay, por ejemplo, de cambios debido a la altura, como cambios de temperatura, para aumentar la adaptabilidad de esos bosques. Y es probablemente gracias a esto que tenemos un árbol que puede crecer desde el nivel del mar hasta más de 800 metros de altura en condiciones muy variables. Si más bien esta charla la diseñé más en un enfoque de ecología, quiero mencionar que también, por supuesto, esos hongos los estamos describiendo al mismo tiempo. Eso es una imagen de esa familia Cortinariaceae, que es muy abundante, es una familia muy abundante, ambos en términos de cuerpos fructíferos que de frutas de raíces en el suelo. Y de hecho acabamos ahí esa semana de publicar una nueva sección, entera sección adentro del género, que es una sección de especies que es únicamente de esos sistemas en Patagonia. Ahora hablamos un poco de clima y de propiedad del suelo y vamos a cambiar y hablar un poco más de qué pasa con la influencia del hospedero en ese sistema. Y ahí todavía en Tierra del Fuego tenemos este patrón interesante porque hay tres especies de Nothofagus cuya distribución se correlaciona con factores climáticos y edáficos. Hay una especie que es más cerca de la estepa, la especie de pumilo que acabo de hablar, que está en las montañas, y otra especie, Nothofagus betuloides, que está en la costa. Como pueden ver aquí en el mapa, esas especies entran
están en contacto, pero casi no se mezclan. Estamos en presencia de bosques, los tres tipos de bosques son casi monoespecíficos, solamente tienen esta especie de árbol. Para un botánico supongo que ir ahí es muy aburrido, pero para la persona que trabaja en micología es muy interesante. Entonces, me voy a enfocar en esas dos especies ahora. Como les conté, Nothofagus betuloides o guindo se encuentra en la orilla del mar o de lagos mayores. Crece sobre suelos que son temporalmente anegados. No estaba seguro cómo se traduce, hay anegados. Y como se pueden ver en las fotos, en un suelo que, bueno, en realidad casi no hay suelo. El horizonte orgánico es muy delgado y también muy ácido. Y se ha hecho medidas de hojas que son muy pobres en nutrientes. Entonces, la hipótesis que siempre ha sido puesta, pero que nunca ha sido probada, es que esos suelos son pobres en nutrientes, pero que en realidad ese árbol es muy bien adaptado a esos suelos porque tiene una tasa de crecimiento que es similar a las otras especies. Y bueno, después tenemos otra vez nuestra especie Nothofagus pumilo, que yo voy a llamar ahora de su nombre en español lenga, que crece en la ladera de las montañas con suelos con menor drenaje, más profundo, y también las hojas son más ricas en nutrientes. Entonces la hipótesis, ahí también que nunca ha sido probado, es que crece sobre suelos más fértiles. También es la especie clímax en la isla, es decir, que es la especie que tiene la distribución la más amplia en el archipiélago. Entonces la hipótesis era que el bosque de lenga crece sobre suelos más fértiles que el bosque de guindo, porque los árboles de lenga tienen mayores demandas en nutrientes. Y entonces pensamos que van a estar asociados a diferentes tipos de micorrizas, por supuesto que están adaptados a diferentes condiciones edáficas, y que también los patrones de actividad enzimática del suelo van a cambiar por las mismas variaciones de condiciones edáficas. Entonces hicimos exactamente lo mismo que antes. En vez de hacer trayecto altitudinales, tenemos 3 sitios de guindo y 3 sitios de lenga. Y además de las medidas anteriores, también como nos dimos cuenta de la importancia de los hongos ectomicofísicos para los ciclos de nitrógeno, también medimos la tasa de mineralización del nitrógeno a 30 días, que es básicamente de hacer una incubación de la muestra de suelo y ver cuánta nitrógeno está mineralizado después de 30 días. Y también la biomasa microbiana del nitrógeno, que ahí es no el nitrógeno que es disponible para las plantas, que es ahí en el suelo, pero que es en el suelo, pero adentro del cuerpo de los microorganismos. Y lo que encontramos relacionado con el ciclo del nitrógeno nos sorprende mucho al principio, pero en realidad tiene mucho sentido. Los árboles de guindo tienen hojas perennes y, como les decía, que tienen un contenido bajo el nitrógeno, mientras que los árboles de lenga tienen hojas que son caducifolias y tienen un contenido alto en nitrógeno. Ahora lo que nos sorprende mucho es que el nitrógeno orgánico, es decir, el nitrógeno que es disponible para las plantas, aunque en las hojas el guindo tiene pocas nitrógeno, hay más nitrógeno disponible para las plantas en los bosques de guindo, y también tasa de mineralización que es más alta, que es exactamente el revés de lo que estábamos esperando. Pero ahí, si miramos un poco más, encontramos que la misma enzima, esa enzima leucinaminopeptidasa, que es muy importante para la disponibilidad de nitrógeno, ahí sí que es muy bajo, pero muy alta en los bosques de lenga, y también la biomasa microbiana, es decir, el nitrógeno que está presente adentro de los microorganismos, es muy alto en el lenga. Y ahí estamos en presencia de dos sistemas diferentes. Guindo es lo que se llama una economía del nitrógeno inorgánico, que es el patrón, digamos, lo más clásico de nutrición de las plantas para el nitrógeno. Tenemos un árbol que pierde las hojas, aunque hay hojas que caen en el suelo cuando las ramas se caen. Y bueno, aunque las hojas no tienen mucho nitrógeno,
hay una buena tasa de mineralización, los microorganismos trabajan para mineralizar este nitrógeno de la materia orgánica, entonces el nitrógeno orgánico está presente en el suelo, pero toda la actividad de esas enzimas es muy baja. Y entonces estamos pensando que por eso también la microbiota microbiana era muy baja, porque la mayoría del nitrógeno está de forma inorgánica en el suelo. Y pensamos que es un sistema donde las bacterias, si más bien hay hongos ectomycorrhizas, las bacterias tienen un rol que es muy importante. Y acuérdense que es un suelo que son, ¿cómo se dice? Ahogados. Entonces tiene ciertas condiciones anaeróbicas en ciertos momentos. Y por eso probablemente las bacterias tienen mucha importancia. En el caso de la lenga es exactamente al revés. Tenemos lo que se llama una economía del nitrógeno orgánico. Es decir, en el suelo hay muy poco nitrógeno disponible y una tasa de mineralización que es muy baja. Pero las hojas tienen un contenido de nitrógeno que es bastante alto. Entonces, ¿de dónde viene ese nitrógeno que está en las plantas? Bueno, viene de esos hongos que si ellos, por usando esas enzimas, tienen la capacidad de absorber el nitrógeno que está dentro de la materia orgánica y entregarle a las plantas directamente sin tener que pasar por la mineralización del nitrógeno. Ese es un sistema que ha sido descrito antes, pero más que todo en bosques boreales con coníferas. Y ahora lo interesante es que lo encontramos también, bueno, en el hemisferio del sur y también en bosques que son de árboles de angiospermos. Pero es algo que se está estudiando más y más en ectomycorrhizas y parece que es un patrón que es probablemente mucho más común que uno piense, de que si más bien las plantas necesitan formas inorgánicas, entonces mineralización de la materia orgánica para poder crecer, esos hongos tienen la capacidad de tomar el nitrógeno orgánico de la materia orgánica y entregarle directamente a la planta sin pasar por la mineralización del nitrógeno en el suelo. Entonces, nuestra hipótesis de base es totalmente falsa porque el bosque de lenga no crece sobre suelos más fértiles. La fertilidad se mide en disponibilidad de nutrientes y en esos bosques la disponibilidad de los nutrientes era muy baja. Pero en realidad, como están asociados con tipos de hongos diferentes que tienen patrones de actividad enzimáticas diferentes, son esos hongos que permiten cumplir con las necesidades de nutrientes de cada uno de esos árboles. Bien, entonces, si volvemos a nuestro bosque imaginario, hasta ahora hablamos de plantas hospederos y siempre estábamos en sistemas que eran muy buenos para la modelización porque tenemos un solo hospedero. Lo que para hacer estudios ecológicos está muy bueno, pero en la mayoría de los casos, como por ejemplo aquí en México, tenemos esto. Gracias. ¿Así? Tenemos esto. ¿Qué hacer? Y ahí empieza lo que se llama retroalimentación planta-suelo, que es decir, que por supuesto hay competición entre las plantas y esa competición puede pasar de manera indirecta por la competición que hay entre los microorganismos del suelo que están asociados a ellos. Por supuesto, es un sistema que es aún más complejo y para tratar de hacer ese tipo de estudios hay que elegir plantas y hacer experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora voy a hablar un poco de los proyectos que estoy desarrollando aquí en México relacionados con esto. El primer proyecto es un proyecto de retroalimentación planta-suelo, totalmente, entre Juniperus de Peana y Quercus rugosa. Y sus implicaciones para la reforestación del eje volcánico mexicano. Es un proyecto en colaboración con un proyecto con ACID, con la doctora Cruz Ortega en el Instituto de Ecología.
Y es un proyecto muy grande donde hay gente que trabaja con suelo, con invertebrados, con vegetación, etc. Y esos son los colaboradores que trabajan con la parte de hongos. Este proyecto tiene por objetivo de hacer restauración ecológica de zonas afectadas por minerías, minerías que estaban usadas para la construcción o la deconstrucción del nuevo aeropuerto. Mala broma. Entonces, Juniperus de Peana, la verdad, es una planta que me interesa mucho. Yo creo que es una planta para hacer ese tipo de cosas, modelo que es muy buena, por varias razones. Bueno, es un conífero que es ampliamente disfrutado en el hemisferio del norte. Tiene una alta capacidad de resistir a sequías y también a tolerar bajos niveles de nutrientes en el suelo. Y por eso se ha notado que coloniza sitios perturbados. Y es un candidato ideal para la reforestación. Se ha usado mucho en México para reforestar lugares, porque crece muy bien y crece muy rápido, básicamente. Pero hay un qué. Juniperus tiene micorrizas arbusculares, mientras muchas de las especies de bosque donde se está haciendo restauración ecológica tienen ectomicorrizas, como los encinares o los pinos. Y entonces, cuando empecé a hablar con la gente que hace este proyecto de restauración ecológica, usando esos tres géneros, surgió la cuestión de, ¿pero qué está pasando aquí si uno empieza a plantar muchos Juniperus en un bosque que naturalmente tiene cuerpos? Seguramente las especies de Juniperus existen aquí, son especies nativas. Pero hay una cosa de densidad de la vegetación, cuando uno habla de retroalimentación planta-suelo. Es decir, que si hay cambios muy grandes en la densidad de una especie a comparación con otra especie, eso puede generar muchos cambios en las comunidades de microorganismos. De hecho, se ha demostrado que después de sequía en el sur de Estados Unidos, hubo fuertes cambios en la vegetación, y cuando estudiaron, eran un estudio entre Juniperus y pinos. Y demostraron además que Juniperus, bajo ciertas condiciones, empieza a compartir las micorrizas de pinos, empieza a tener ectomicorrizas. Y por eso yo creo que es un modelo que es muy interesante para ver qué pasa entre esas tres plantas. Cuando hay cambios, cuando hay perturbaciones o cuando de repente hay plantaciones de Juniperus ahí en el bosque. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos un gradiente, esta vez no altitudinal, pero de perturbación. Tenemos un sitio 1 que es muy degradado, donde solamente puede crecer Juniperus, un sitio 2 donde están creciendo los dos y un sitio natural de bosque de cuerpos. Este es un lugar que está en el estado de México, cerca de Texcoco. Y entonces decidimos, como es un proyecto de restauración ecológica, enfocarnos en las plántulas. Y queríamos saber, entonces, ¿qué pasa cuando una plántula de Juniperus crece bajo un árbol de Juniperus o cuando crece bajo un árbol de Quercus y viceversa? Entonces, recolectamos muestras de raíces de Juniperus y de Quercus, y también muestras del suelo. Y las hipótesis que tenemos es que, por supuesto, las comunidades micorrísticas de ambas plantas van a cambiar debido a las variaciones de las condiciones edáficas. Esto siempre pasa. Lo que pensamos es que cuando crecen juntos, las plántulas de Juniperus de Peana y Quercus rugosa van a poder compartir ciertos grupos de hongos micorrísticos. Se ha demostrado que Juniperus a veces tiene ectomicorrizas. Se ha demostrado también que plántulas de Quercus a veces tienen micorrizas arbusculares, aunque es una planta que es en general ectomicorrística. Entonces, queremos hablar de qué sentido va a ir las comunidades, si al final va a aparecer todo más como Juniperus, todo más como Quercus. Y también pensamos que cuando Quercus va a crecer cerca de Juniperus, va a tener esos cambios en las comunidades, pueden afectar a su crecimiento o su sobrevivencia. Por ejemplo, la diversidad de micorrizas puede bajar. Ahí yo puse pueden, en itálico, porque es una hipótesis que me cuesta mucho decidir qué va a pasar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero normalmente una hipótesis, yo hablaba con Aldo, mi estudiante ayer, y él decía que siempre cuando se escribe y que se hace hipótesis hay que ser muy claro y muy específico. Ahí no lo es.
Porque la verdad es que yo no sé lo que va a pasar ahí. Puede ser que, muy probablemente, si hacemos un ensayo en un invernadero y que ponemos una plantilla de Quercus y de Juniperus juntos, Juniperus seguramente va a dominar, porque crece más rápido y etcétera, etcétera. Pero en un lugar con un sitio perturbado, que ya es perturbado, quizás que en realidad Juniperus sí todavía puede ayudar a estimular esa red microfísica. No sabemos. Hasta ahora hicimos todo el muestreo, pero por supuesto estamos todavía ahora analizando los datos. Entonces, quizás en un año voy a hacer otro seminario y voy a tener una respuesta. Ahora, hablando de algo, el otro proyecto que tengo es un proyecto donde estamos estudiando los hongos ectomicrofísicos que están asociados a plantas jóvenes de Pinus platula en un sistema silvícola de mata base. Ese sistema es un sistema muy interesante para hacer plantaciones en términos de biodiversidad, porque se está haciendo pequeñas franjas así de plantaciones adentro del bosque, pero esas franjas son muy pequeñas, no tienen un ancho más de 50 metros. Entonces, como pueden ver, al lado de esas plantaciones está el bosque. Y probablemente ese bosque tiene mucha diversidad de micorrizas que puede alimentar esas plantaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí, como pueden ver, Aldo trabajando fuerte para extraer sus raíces. Como les decía, como el bosque está al costado, hay las plantas de pinos, pero también pues viene Quercus a crecer adentro de las plantaciones. Entonces, en dos sitios recolectamos el sistema de raíz de 5 plántulas de Pinus platula y de 5 plántulas de Quercus ugosa. Aldo está haciendo la caracterización morfológica por microscopio y la identificación molecular usando el código de barra de ITS. Tengo que decir que hay solamente un mes que Aldo hizo su muestreo y ya tiene los primeros resultados de sus secuencias de ADN. Él ha trabajado de hecho muy fuerte para obtener resultados que podemos presentar hoy, entonces le agradezco mucho por esto. Estos son unos de las especies de hongos que encontramos asociados a esas dos plantas. Primero, lo que parece es que esas dos plantas en realidad comparten mucho sus micorrizas, no hay mucha especificidad y tienen mucho sentido porque crecen juntos. Hay algunos micorrizas que son muy comunes en todos los bosques del mundo, como Xenophyllum geophyllum, una tormentera, pero también cosas que parecen que son más específicas de México. En total, creo que tiene 44 puntos de raíces y ya tenemos 15 especies de hongos identificados en solo un mes. Ahora, para volver a nuestro bosque, yo les dije antes que una planta es una comunidad de hongos microfísicos. Pero en realidad, adentro de la raíz de la planta, tenemos una comunidad de hongos. Hay hongos microfísicos, pero hay muchos otros tipos de hongos que están ahí también, como lo que se llaman los hongos endófitos. Hongos endófitos tienen la definición que son hongos que no hacen un daño visible en la raíz. Pero yo, la definición que tengo de hongos endófitos es hongos que no sabemos por qué están ahí y qué están haciendo ahí. Porque no es porque no hay un daño que no se ve, que no hacen un daño o que quizás son beneficios. Esto para introducirle el tercer proyecto que estoy empezando el año que viene, es un proyecto PAPIT, donde queremos estudiar el microbioma de las raíces de plantas tropicales. Tomando en enfoque la familia Nyctarináceas. Es un proyecto que es muy exploratorio. Ahí no tenemos muchas hipótesis bien definidas, porque la verdad es que hay muy pocos datos que se ha hecho de ese tipo de plantas, pero yo creo que ese tipo de proyecto también es así que se logra obtener a veces resultados muy interesantes. Hay que ser creativo y bueno, tratar de investigar donde no necesariamente hay un objetivo que es fijo. Entonces, ¿por qué decidimos estudiar las Nyctarináceas? Primero, hay una alta diversidad en el neotrópico. Se ha demostrado, mis colegas Julieta, que está haciendo su tesis con Roberto Garibay, que adentro de esa familia, o más bien de una sección, hay especies que son ectomicrofísicas,
Hay especies que tienen micorrizas arbusculares y hay otras especies que son no micorrízicas. Pero hay que decir que probablemente menos que 5% de esas especies han sido estudiadas por sus micorrizas. Entonces, todo es muy desconocido. Y además, y yo creo que es algo que es importante mencionar, que aquí en el instituto tenemos una red de colaboraciones muy fuerte de esta familia. Hay varios botánicos que trabajan con esa familia y hubo un congreso en septiembre sobre Myrophilales, que es el orden de donde pertenece esa familia. Entonces, a mí me parece que eso es un punto muy positivo aquí en el instituto de poder colaborar con gente que trabajan con muchos campos diferentes, pero que todos juntos se pueden complementar muy bien. Entonces, los objetivos que tenemos es identificar los hongos en general y sus interacciones dentro de las raíces de esas especies, el tipo de micorriza de cada especie, pero también los hongos endófitos que están ahí, como por ejemplo lo que se llama Dark Septate Endophyte en inglés, y de hacer una modelización de esa diversidad, un poco como lo hicimos en los bosques, pero esa vez tomando como unidad de estudio la especie de planta y no solamente un ecosistema y decimos hay Quercus sp y solamente me interesan los hongos y no qué especie de planta es. Y así poder ver cuál es el efecto de esas asociaciones sobre la evolución, no solamente de esos grupos de hongos, pero también la evolución de las plantas. Entonces, más o menos, ¿qué hicimos? Ya hicimos un viaje de campo donde mostramos plantas, hongos y raíces. La ventaja de trabajar con botánicos, me di cuenta, es que me llevaban a las plantas de inmediato, aunque yo no conozco nada de las plantas tropicales. Y también se hacen toda la parte de hacer el baucho de la planta y tal y tal. Entonces, fue una colaboración muy fructuosa. Entonces, la idea es de identificar, pero identificar de verdad a nivel de especies, las plantas, los hongos, y de las raíces, tomar las raíces, medir la diversidad de las comunidades adentro de esas muestras, hacer medidas de colonización y también aislar esas muestras en medio de cultivo para no solamente tener secuencias de ADN, pero también tener el hongo mismo, que se puede usar para identificar, pero también para hacer estudios de funciones, por ejemplo, de esos endófitos. Hicimos solamente hasta ahora hicimos un viaje de campo, entonces por supuesto no tengo muchos resultados para presentarles, pero entre todo encontramos varias especies de hongos, dos ejemplos, un Membranomyces, que es un género que nunca ha sido mencionado por México hasta ahora. Ha sido mencionado en puntas de raíces, pero nunca se ha sido encontrado un cuerpo fructífero. Y en realidad en ese lugar no fue muy difícil encontrarlo porque estaba en todo el suelo, así lo estábamos pisando. Y otra especie que se llama Telephora versatilis, que es una especie muy linda y que hasta ahora se había descrito en Charnela, pero en ningún otro lugar. Y también, yo no tengo hijos, pero tengo mis hongos que están ahí en mi oficina diciendo, entonces están todavía. Le vamos a esperar, vamos a identificar, pero es una técnica que me enseñó Mariana del Olmo, que colabora para el proyecto para la parte de endofita y que en realidad funciona muy bien. No se necesita, como pueden ver los chicos durante la expedición siempre decían que yo hacía burrería en realidad funciona muy bien, no se necesita una capa de fluorolaminar muy específica para hacer ese tipo de aislamiento en una habitación de hotel. Bueno, en fin, para acabar esto, quiero mencionar que este proyecto me gusta mucho porque es un proyecto muy exploratorio sobre la diversidad de hongos. Y si uno mira la diversidad, esa es la diversidad conocida y estimada de animales, de hongos y bueno, ahí de plantas. Y pueden ver que la diversidad de hongos es gigante, pero hay muy poco que está descrito. Yo sé que hay varios estudiantes que vinieron hoy para escuchar el seminario y yo quiero decirles que si su reto en la vida es de describir nuevas especies, vienen a entrar en micología, porque hay mucho por hacer y no es difícil encontrarlas, como pueden ver. Y bueno, para acabar quiero agradecer a todos los fondos de investigación que recibí para todos
Argentina, en Estados Unidos y ahora en México. Y también, bueno, agradecer a todo mi equipo de trabajo de los postdocs, también la gente en la UNAM. Yo tenía que elegir entre poner una lista de toda la gente que me prestaron cosas, me mostraron dónde está la secretaria cuando estaba perdida en el primer mes. Entonces decidí que no iba a poner todo en mi texto, pero realmente yo creo que mucha gente me ha ayudado y estoy muy agradecida. Y bueno, también con Aldo, que está haciendo su tesis ahí conmigo en el laboratorio. Y lo pasamos muy bien, pero los dos nos sentimos un poco solos. Entonces quería aprovechar la oportunidad para decir que estoy buscando estudiantes para los proyectos, más que todo estudiantes de maestría para entrar en la convocatoria. Y entonces les invito ahora, después del seminario, a venir a hablar conmigo. Podemos visitar mi laboratorio y tomar café ahí para conversar de posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias, una plática muy interesante y tenemos tiempo para preguntas. Pues felicidades, Camil, bienvenida, llevas varios meses acá. Muy interesante todo lo que hablas de las comunidades micorrísticas y pues muy ilustrativo lo que nos dices de decir micorrizas es un mundo de posibilidades, ¿no? Y así como tú dices, micorrizas es un mundo de posibilidades, raíces es un mundo de posibilidades, ¿no? Ahora hablamos de raíces de forma muy general, pero hay varios tipos de raíces con orígenes de desarrollo muy diferentes unos de otros, la raíz primaria, la secundaria, las adventicias, las basales, las simpodiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada una de esas tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que, bueno, ojalá a lo mejor igual y trabajamos algún día es pues ver cuestiones funcionales de cada uno de esos tipos de raíces con sus particulares ambientes micorrísticos, ¿no? No sé si tienes algún comentario de algo que sepas tú que diferentes tipos de raíces tengan diferentes comunidades micorrísticas. Sí, es un muy buen punto. En realidad yo creo que bueno, hasta unos 10 años todo lo que estaba bajo suelo no interesaba a mucha gente, ¿no? Y es verdad que se hace mucha, como tú dices, yo digo las raíces y tú dices quizás las micorrizas, pero sí, estamos en presencia de, en realidad, cosas que además no evolucionan al mismo tiempo y fue evoluciones independientes y con cosas diferentes, ¿no? Yo de raíces, no digamos de fisiología y de morfología de raíces, no conozco mucho y por eso estoy agradecido que estás aquí. Pero lo que sí sé es que hay varios grupos de plantas, como por ejemplo coníferos o angiospermas, que van a tener grupos de hongos que son bien diferentes. Y puede ser, sí, que tiene que ver, hay mucho que tiene que ver con la evolución de cuándo se estableció la micorriza, cómo evoluyó, etc. Pero que puede ser, por supuesto, con la estructura, ¿no? Porque esos hongos tienen que penetrar adentro de la raíz. Y también hay toda la parte de señalización, cuando se están reconociendo como simbiontes mutualistas y no como parasitismo, que también es algo que es un campo que ahora con la genómica yo creo que se está abriendo mucho. Y hay que decir que aunque son, por ejemplo, ectomicorrizas de eventos diferentes, es verdad que sí, hay ciertas estructuras que aunque evolucionan de manera independiente, se reproducen y se reproducen y se reproducen, como el manto, como cuando penetran las ectomicorrizas entre las raíces, ¿no? Que se llama red de Arctic, que se ve siempre como estructuras muy similares. Entonces, es algo que sería muy interesante ver qué está pasando ahí en la arquitectura de la raíz para que esas estructuras son tan similares en plantas tan diferentes. Gracias, muy interesante. Me llama la atención el tema de notofagus, porque hay dos cosas, tengo como dos preguntas. Una, que son ectomicorrizas, básicamente, y entonces eso permite que no se afecten, digamos, no haya
puede haber monocultivos, por decirlo así, ¿no? Crecer en grandes densidades. Es muy interesante porque es de los muy pocos ejemplos de Nothofagus de especies que colaboran, es decir, interacciones de cooperación. Los poquitos ejemplos están en Nothofagus, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Pero la otra es que cuando yo pienso cómo se distribuyen, y lo que mostraste, las tres especies, como que están separadas, o sea, no se mezclan, o eventualmente encontramos mezclados, pero es muy poco. Y la pregunta es, ¿cómo explicar la distribución separada de las especies cuando podrían crecer juntas? ¿Tienes algún comentario? Ok, entonces la primera pregunta era... Bueno, es más como un comentario. Sí. Que es interesante que estoy hablando de interacciones de cooperación entre plantas, sí. que están mediados, que están reportadas y que ocurren vía hongos micorrízicos. Sí. Nothofagus es un ejemplo que sí es muy interesante en términos de biogeografía. Yo cuando estaba armando esa charla, en un momento pensé si sí o no introducir también cosas de biogeografía, porque biografía, por supuesto, de la planta va a incluir la biografía de los hongos. Esos bosques en Sudamérica han sido aislados para mucho tiempo en el sentido de que no hay, antes había durante la temporada de más o menos hasta 5 millones de años, había Nothofagus en Sudamérica, Antártida y Australia, ¿no? Entonces estaba todo conectado. Pero después de ese tiempo se aislaron y no estuvieron en contacto con ningún otro árbol ectomicofísico. Entonces, por eso tienen estructuras de comunidades de hongos y especificidades que son muy altas porque han sido aislados. No es como aquí que tenemos, bueno, de hecho que es muy interesante en términos de diversidad, pero es más difícil para hacer modelización porque tenemos árboles que vienen del hemisferio del norte, como Fagus, que está casi hasta Hidalgo, hasta aquí. Tenemos árboles tropicales que vienen, ¿no? Y entonces ahí son muchos orígenes para esos micorrizas que pueden variar y que también, entonces, cuando se diversifica un grupo, también se diversifican las funciones. Mientras Nothofagus es un modelo más simple también porque ha sido aislado por mucho tiempo. Ahora, yo puse muchos énfasis, por supuesto, en la micorriza porque es lo que estudio, pero hay, claro, muchos factores que hacen que en Tierra del Fuego esos tres árboles no se mezclan, ¿no? Hay el factor de micorriza, pero hay el factor solamente de la fisicoquímica del suelo, que es muy importante. Y yo creo que hay que decir que crecen en ámbitos que son muy extremos. Uno tiene 3 meses al año el suelo que está ahogado, el otro crece en las montañas. Ahí en Tierra del Fuego la temporada de vegetación es más o menos de 3 meses. Antes hay nieve y después se congelan. Y uno está, la última especie que no comenté, o solamente brevemente, vive cerca de la estepa, también en condiciones continentales que son muy fuertes. Entonces ahí en esa isla son gradientes ecológicos que son muy fuertes y por eso yo creo que esto influye también. Pero sí, es un caso muy particular. ¿Pero no crees que sean microorganismos los que contribuyen a...? Yo creo que partes. Pero siempre, como vimos, las condiciones edáficas influyen mucho los microorganismos y los microorganismos influyen mucho las condiciones edáficas, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que los microorganismos influyen en la degradación de la materia orgánica o la materia orgánica. Pero también la materia orgánica va a influir mucho los microorganismos. Entonces, probablemente un edafólogo le va a decir sí, la materia orgánica es muy importante y yo le voy a decir, no, los micorrizas son muy importantes. Pero ambos en realidad es un sistema muy dinámico, pero por eso es interesante. Lo que sí es muy importante para los árboles es que gracias a esas comunidades tienen una capacidad de adaptarse a cambios de todos tipos, climáticos, etc., que es mucho más alto. Y por eso esa diversidad yo creo que es muy importante. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Gracias, Gabriel. Oye, y entonces allí en esos bosques en Nothofagus, la diversidad de micorrizas, o sea, que encontraste, no recuerdo, o sea, hablaste un poco de los ciclos de nutrientes, pero en términos de diversidad, ¿cómo es la diversidad de micorriza allí?
es muy alta, pero es muy específica a ciertos grupos. Por ejemplo, ese género Cortinarius tiene más que 500 especies basadas sobre cuerpos copípedos. Entonces, sí, la diversidad en términos de número de especies es en realidad similar aquí, pero son grupos muy particulares. Aquí hay una diversidad en términos de géneros de familia mucho más alta. Ahí hay ciertos grupos, ciertos géneros que son mega diversos, pero mega diversos. Probablemente por ese aislamiento también que tuvo esos bosques mucho tiempo. Pero sí, es una riqueza que es similar, pero mucho más específico dentro de ciertos grupos. Bueno, con esto terminamos. Agradecemos muchísimo a nuestra ponente del día de hoy y los invitamos a que nos acompañen a beber café y continuar con la discusión de este lado.